Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. ¿Te resulta familiar esta imagen? Pertenece a un fragmento del falso documental Las cintas de Poughkeepsie, una película perturbadora que recrea los atroces crímenes de un asesino en serie, obsesionado con registrar cada instante de su macabra obra. Pero, aunque se trata de ficción, hay quienes aseguran que está inspirada en un caso real. El verdadero asesino de Poughkeepsie, un hombre cuya historia dejó una cicatriz imborrable en la ciudad. Lo que comenzó como una serie de desapariciones, pronto sacó a la luz los problemas más oscuros de la zona: violencia, explotación y la total vulnerabilidad de sus víctimas. Pero esto es solo el principio. Dale like a este video, activa las notificaciones y acompáñame mientras te cuento cada detalle de esta terrorífica historia. Poughkeepsie, una pequeña ciudad de Nueva York con apenas 30.000 habitantes, siempre ha lidiado con una cruda realidad: la presencia de drogas y la violencia que éstas traen consigo. En sus calles, el tráfico de sustancias ilegales se mezcla con el mundo del trabajo sexual, un entorno en el que los proxenetas ejercen su dominio con brutalidad, tratando a las mujeres como simples mercancías. El 29 de noviembre de 1996, un día que parecía como cualquier otro, la policía de Poughkeepsie recibió un reporte de desaparición. Gina Barone, una joven de 29 años, se había desvanecido sin dejar rastro. Pero al ser una trabajadora sexual, su caso no generó mayor revuelo entre las autoridades. Para muchos, su ausencia pasó desapercibida. Solo su madre se aferró a la esperanza de encontrar respuestas, exigiendo que la policía hiciera algo. El tiempo siguió su curso, y con el cambio de año llegó un giro inesperado en la investigación. El 1 de enero de 1997, el Departamento de Policía de Poughkeepsie quedó bajo el mando del teniente Bill Sigrist, un veterano con casi 3 décadas de experiencia en la fuerza. Al revisar los reportes de desapariciones, un detalle llamó su atención: un nombre que ya había escuchado antes. Se trataba de Wendy Meyers, una mujer de 30 años, desaparecida en la ciudad de Lloyd. Wendy también era trabajadora sexual y había tenido múltiples encuentros con la policía de Poughkeepsie en el pasado. Su última ubicación conocida fue cerca del río Hudson, al sur de Kingston, Nueva York. Por otro lado, Gina Barone había sido vista por última vez en la misma fecha de su desaparición, el 29 de noviembre de 1996, en una esquina de Poughkeepsie. Testigos afirman que la vieron discutiendo con un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio. 2 mujeres desaparecidas, ambas trabajadoras sexuales, ambas relacionadas con la misma zona de la ciudad. ¿Podría ser solo una coincidencia? El teniente Sigrist empezó a sospechar que había algo más detrás de estos casos, y sus temores se confirmaron semanas después, cuando una tercera mujer desapareció. El 15 de enero de 1997, Kathleen Hurley, de 47 años, fue reportada como desaparecida. La última vez que alguien la vio, se encontraba en el centro de Poughkeepsie, exactamente en la misma zona donde Gina y Wendy fueron vistas por última vez. Kathleen encajaba en el perfil de las otras víctimas: mujer blanca, trabajadora sexual, de contextura pequeña y cabello castaño. 3 desapariciones, todas conectadas por un mismo territorio. Lo que parecía ser una simple coincidencia se estaba convirtiendo en una trama siniestra, una que sacaría a la luz uno de los casos más aterradores en la historia de la ciudad. Bill sabía que las desapariciones podían ocurrir por múltiples razones, pero algo en estos 3 casos le inquietaba. Decidido a encontrar respuestas,
recurrió a la unidad de narcóticos, un departamento que conocía cada rincón de las calles, traficantes, informantes, delincuentes y trabajadoras sexuales. Si algo se movía en la ciudad, ellos lo sabían. Fue así como Bill descubrió que varias trabajadoras del sexo se habían quejado ante sus proxenetas sobre un hombre en particular. Un cliente desagradable, violento y conocido por su comportamiento agresivo en los encuentros. No sabían su nombre, pero le habían puesto un apodo: Stinky. Con el tiempo, lograron identificarlo. Kendall Francois, un hombre de 26 años que vivía en la avenida Fulton de Poughkeepsie. Los registros policiales revelaron algo aún más alarmante: una denuncia previa por agresión, interpuesta por otra trabajadora sexual. Las autoridades comenzaron a vigilar la casa de Kendall, esperando encontrar algo que lo vinculara con las desapariciones. Pasaron semanas y no encontraron nada. Desesperados por información, una trabajadora del sexo incluso se infiltró y se involucró con él. Pero al final, no logró descubrir nada concreto. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. El 7 de marzo de 1997, una nueva denuncia sacudió a la policía. Catherine Marsh, de 31 años, había desaparecido. Su madre fue quien reportó la ausencia, asegurando que su hija había sido vista por última vez el 11 de noviembre de 1996 en Poughkeepsie. Pero había algo extraño en este caso. A diferencia de las anteriores, Catherine era blanca, pequeña, de ojos azules y cabello castaño. Cuando los investigadores inspeccionaron su apartamento, todo estaba en su lugar, como si se hubiera desvanecido de un momento a otro. No había señales de que hubiera huido ni de que planeara mudarse. El enigma crecía, y sin pistas concretas, la policía llevó perros rastreadores a lo largo de la ciudad con la esperanza de encontrar restos humanos. No había pruebas de crimen. Oficialmente, solo eran desapariciones sin conexión aparente. Pero Bill y su equipo sabían que algo siniestro estaba ocurriendo en las sombras. En abril de 1997, la policía de Poughkeepsie pidió ayuda al FBI. Pero había un problema. No había una escena del crimen. Sin cuerpos, sin pruebas concretas de asesinato, el FBI no podía perfilar al sospechoso. No había forma de saber quién era el responsable, ni cuántos asesinatos realmente estaban ocurriendo. El 9 de octubre de 1997, otra desaparición. Eason, una joven de 27 años, fue vista por última vez en el centro de Poughkeepsie. Pero esta vez algo rompía el patrón. A diferencia de las demás víctimas, Eason era afroamericana. Los investigadores aún intentaban procesar este nuevo giro, cuando, un mes después, otra mujer desapareció. Fue un exguardia de prisiones quien encendió las alarmas. Se acercó a la policía en busca de una mujer llamada Mary Healy Giacone, de 29 años. La madre de Mary había fallecido, y el hombre necesitaba encontrarla para informarle la noticia. Pero nadie sabía dónde estaba. Las últimas personas en verla aseguraron que había desaparecido en febrero de 1997, en el mismo sector de la ciudad donde se perdía el rastro de las demás. Pequeña, blanca, cabello castaño. El patrón era imposible de ignorar, y en ese momento las autoridades finalmente hicieron la conexión. Lo que estaba ocurriendo en Poughkeepsie no eran simples desapariciones, era algo mucho más aterrador. Y pronto el mundo entero lo descubriría. La policía de Poughkeepsie sabía que las desapariciones no eran una coincidencia. Las similitudes entre las mujeres eran innegables. Mismas características, mismo lugar, mismo patrón. Finalmente, las autoridades lo hicieron oficial. Alguien estaba detrás de estos crímenes. Con la posibilidad de que un asesino en serie estuviera operando en la ciudad, la policía desplegó una búsqueda masiva.
helicópteros sobrevolaron Poughkeepsie y el condado de Dutchess. Patrullas inspeccionaron cada callejón y motel de la zona. Incluso el río Hudson fue rastreado en busca de cuerpos. Pero el tiempo pasaba y no había rastro de las mujeres. Sin pruebas físicas, sin cadáveres, sin pistas, la investigación comenzó a perder fuerza y el interés público se desvanecía. El experfilador del FBI, Greg McRae, dio una entrevista en la que dejó algo claro. Resolver este caso no sería fácil. Las víctimas eran trabajadoras sexuales, mujeres que cada noche subían a un auto diferente. Cualquiera podría ser el asesino. Sin embargo, la policía encontró una nueva pista. Había un hombre que había llegado a Poughkeepsie en el verano de 1997. Testigos aseguraban que era violento y grosero con las mujeres. Las autoridades investigaron a varios sospechosos, incluso al novio de una de las desaparecidas. El hombre tenía un historial criminal preocupante, con múltiples cargos por agresión. Pero al avanzar la investigación, uno a uno fueron descartados. Y el caso seguía sin resolverse. La gente de Poughkeepsie estaba furiosa. Los ciudadanos acusaban a la policía de no hacer lo suficiente. Decían que las autoridades no se preocupaban por las víctimas, simplemente porque eran trabajadoras sexuales. El teniente Bill Siegrist respondió a estas críticas, asegurando que el caso no era sencillo. Estas chicas no tienen horarios fijos. Sus propias familias tardaron en darse cuenta de que algo iba mal, afirmó. Pero la presión pública seguía en aumento. Y ante la falta de pistas, la policía decidió volver a enfocarse en un viejo conocido de la investigación: Kendall Francois, el hombre al que las trabajadoras sexuales llamaban Stinky. Las autoridades reanudaron la vigilancia sobre Kendall. Descubrieron que tenía una rutina peculiar. Cada mañana tomaba el auto familiar y llevaba a su madre al hospital psiquiátrico de Hudson River, donde trabajaba. Después, volvía a la ciudad y deambulaba por las calles de Poughkeepsie. Parecía estar buscando algo. En una de esas ocasiones, los oficiales lo interceptaron y lo llevaron a la comisaría. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Kendall no mostró resistencia. No preguntó por qué lo llevaban. No parecía nervioso. Estaba completamente tranquilo. La entrevista duró varias horas. Kendall respondió cada pregunta con calma, sin titubeos, sin contradicciones. Cuando terminó el interrogatorio, los investigadores decidieron registrar su casa. Uno de los agentes entró en su habitación. Lo que encontró lo dejó helado. El olor era insoportable, pero no había pruebas incriminatorias. Y tener una casa en condiciones deplorables no era un crimen. Así que, sin más remedio, Kendall fue puesto en libertad. Y luego, el 12 de junio de 1998, otra mujer desapareció. Sandra Jean Franch, de 51 años, desapareció sin dejar rastro. La describieron como una mujer blanca, delgada, de ojos marrones. Había sido vista por última vez en la ciudad de Dover, a unos 32 kilómetros de Poughkeepsie. Días después, su auto fue encontrado a 3 cuadras de la casa de Kendall Francois. El hallazgo del vehículo de Sandra Jean Franch a tan solo 3 manzanas de la casa de Kendall Francois encendió todas las alarmas. El caso estaba tomando un rumbo cada vez más oscuro. Fue entonces cuando, en julio de 1998, se tomó una decisión clave. Se creó el Grupo Especial de Mujeres Desaparecidas, una fuerza de tarea compuesta por policías de Nueva York y Poughkeepsie, con un solo objetivo: encontrar al responsable. El equipo fue puesto bajo el mando del sargento Michael Horkan, quien estableció su cuartel general en el corazón de la ciudad. Pero lo más sorprendente fue que el grupo especial operó en total secreto. Los medios no sabían nada. Se quería evitar el pánico
pero sobre todo, evitar que el asesino supiera que lo estaban cazando. La investigación tomó un giro inesperado. ¿Era posible que este criminal estuviera operando más allá de Poughkeepsie? La unidad comenzó a analizar casos de desapariciones en todo Estados Unidos, buscando similitudes, patrones, cualquier indicio que pudiera conectar estos crímenes con otros en el país. Pero ni siquiera dentro del equipo había consenso. Algunos investigadores estaban convencidos de que las víctimas ya estaban muertas. Otros creían que existía al menos un 50% de posibilidades de que aún estuvieran vivas, atrapadas en algún lugar. El 26 de agosto de 1998 se denunció la desaparición de otra mujer. Su nombre era Katina Neumeister, de 25 años. Al igual que las demás, era delgada, tenía el cabello castaño y fue vista por última vez en el centro de Poughkeepsie. El terror en las calles crecía, pero había algo que dolía aún más: la indiferencia. Somos villanos, eso es lo que importa. A nadie le importa que estemos desaparecidas porque creen que pertenecemos a las calles. Y no es solo la policía, es toda la comunidad. Esa fue la declaración de una de las trabajadoras sexuales de Poughkeepsie. Y tenía razón. A pesar del pánico evidente, la policía mantenía silencio. No compartían información, no daban avances. Y ante la falta de respuestas, los familiares de las víctimas comenzaron a acudir a los medios de comunicación. La madre de Gina Barone, desaparecida desde 1996, fue clara en su declaración. Si encuentran a una sola de las chicas, encontrarán a todas las demás. Lo que nadie sabía era que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. El 2 de septiembre de 1998, Diane Franco salió a trabajar como cualquier otro día. Era una trabajadora sexual en Poughkeepsie y aquella noche aceptó un cliente más. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a la muerte. Al terminar el servicio, pidió su pago. Pero algo cambió en los ojos del hombre. De un segundo a otro, se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla. Sus manos eran enormes, la presión asfixiante. Diane peleó con todas sus fuerzas y de alguna manera logró zafarse, pero no tenía a dónde huir, no tenía escapatoria. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se calmó, miró a su atacante y le propuso algo. «Olvida el dinero, solo llévame de vuelta a donde me recogiste». El hombre aceptó. La llevó hasta una gasolinera y en el instante en que bajó del auto, salió corriendo despavorida. Lo que no sabía era que alguien la estaba observando. La clave para resolver el caso. El detective Skip Manion vio a Diane escapar y decidió seguirla. La persiguió hasta una tienda, donde habló con el dependiente Jim Middles. «Una mujer acaba de entrar. Estaba desorientada y aterrorizada», dijo Jim. Skip no lo dudó. Corrió por las calles hasta que finalmente la encontró. Cuando la tuvo frente a él, logró calmarla y la convenció de que lo acompañara al departamento de policía. Y cuando Diane dijo el nombre de su atacante, todo encajó. Era Kendall Francois, el hombre al que llevaban más de 2 años buscando, pero aún faltaba lo peor. Lo que la policía estaba a punto de descubrir en la casa de Kendall superaba cualquier pesadilla imaginable. Diane Franco conocía bien a su atacante. No era un extraño, era un cliente habitual. Un hombre al que muchas trabajadoras sexuales de Poughkeepsie le tenían miedo. Su nombre era Kendall Francois. Horas después de su declaración, los detectives Daniel Landgren y John Wagner se dirigieron a la casa de Kendall. Golpearon la puerta y le solicitaron que los acompañara al departamento de policía. No hubo resistencia. Kendall, con su habitual calma, aceptó sin problemas. Pero lo que nadie sabía era que ese sería el principio del fin. En la sala de interrogatorios, Kendall confesó sin titubeos. «Sí, intenté estrangular a Diane durante el acto sexual», dijo, pero aseguró que luego la dejó ir. Esa confesión no era suficiente.
Pero lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. Tras horas de interrogatorio, Kendall se quedó solo en la sala. Frente a él, una grabadora. Pasaron unos minutos, y luego pidió hablar con su abogado. Pero además, hizo una solicitud inesperada. Quiero ver las fotos de las mujeres desaparecidas desde 1993. Los detectives se miraron entre sí, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Finalmente, accedieron. Le entregaron las imágenes una a una. Kendall las observó en silencio durante un largo rato, y luego las separó en 2 montones. Colocó 4 fotos en un grupo y con total frialdad dijo las palabras que resolverían el caso. A ellas las maté. El otro montón tenía 3 fotos más, y con un tono indiferente agregó: de estas no estoy seguro. El silencio en la sala fue absoluto. Los detectives se quedaron perplejos. El caso había sido resuelto por el propio asesino, pero aún faltaba lo más macabro. Kendall no tenía problema en compartir los detalles. Estaba dispuesto a mostrar dónde estaban los cuerpos. Ese mismo día, la policía de Poughkeepsie se movilizó. Frente a ellos, en la avenida Fulton, se encontraba una casa colonial verde de 2 plantas. Por fuera, parecía cualquier otra residencia de la zona. Un poco descuidada, sí, pero nada que hiciera sospechar lo que se ocultaba dentro. Cuando los oficiales llegaron a la puerta, su madre los recibió. No tardaron en explicarle a ella, a su esposo y a su hija menor por qué estaban allí. El primer paso fue claro: sacar a la familia de la casa y llevarla al departamento de policía. Nos comprometimos a preservar la escena a toda costa, dijo más tarde el teniente Bill Siegrist. Todo el perímetro fue acordonado, y la búsqueda comenzó tan pronto como el sol iluminó cada rincón de la residencia. A la mañana siguiente, un equipo especial entró en la casa. Iban vestidos con trajes blancos estériles y máscaras antiputrefacción. Pero lo que encontraron adentro fue mucho peor de lo que cualquiera imaginó. Basura por todas partes. Restos de comida pudriéndose en fregaderos, mesas y armarios. Periódicos viejos acumulados en cada rincón. Botellas vacías, latas oxidadas. El caos total. Era evidente que toda la familia vivía en condiciones deplorables, pero lo más aterrador aún no había sido descubierto, porque dentro de esa casa no solo había desorden ni suciedad, había cadáveres. El horror apenas comenzaba a revelarse. Los investigadores coincidían en algo: jamás habían entrado a un lugar tan espantoso como la casa de Kendall Francois. Era un infierno en la tierra. Mientras los agentes registraban cada rincón, afuera, la escena era otra. Cientos de residentes y periodistas se congregaron en la avenida Fulton, esperando respuestas. Familiares de las mujeres desaparecidas se aferraban a la esperanza, observando cada movimiento de la policía. Algunas madres oraban en silencio, deseando que sus hijas no estuvieran ahí dentro. Otras, en cambio, sabían la verdad antes de que fuera confirmada. Finalmente, el fiscal William Grady dio la noticia que nadie quería escuchar. Basado en lo que el sospechoso nos ha dicho, en un macabro escenario de muerte, los cuerpos han sido encontrados y extraídos de la casa. Silencio. Terror. Algunos gimieron de horror al escuchar esas palabras. El fiscal continuó: los cadáveres se encontraban en diferentes estados de descomposición, algunos tan deteriorados que su identificación sería un desafío. La actividad de insectos y roedores era generalizada. Los cuerpos estaban dispersos por toda la casa, escondidos bajo montones de ropa, envueltos en mantas o simplemente abandonados a la podredumbre. Era un escenario infernal. Para los residentes de Poughkeepsie, la revelación fue un golpe devastador.
Algunos agentes confesaron que fue una pesadilla permanecer dentro de la casa, pero la declaración más desgarradora vino de una madre que llevaba años esperando noticias. Patricia Barone, madre de Gina Barone, susurró entre lágrimas: «En mi corazón, siempre supe que mi hija ya no estaba, pero el destino quiso que yo estuviera lista para escuchar la verdad». Su voz quebrada fue recogida por los reporteros del New York Times. En la iglesia de la Santísima Trinidad, el reverendo Richard de la Morte habló ante la prensa: «En tragedias como esta, solo la fe nos puede sostener». Y tenía razón. Los horrores encontrados en la casa eran demasiado pesados para quienes los presenciaron. Incluso los oficiales más experimentados quedaron marcados de por vida. El 5 de septiembre de 1998, la policía sacó el último cuerpo de la casa de Kendall Francois. Con esto, llegó la primera identificación oficial. La víctima era Katina Neumeister, de 25 años, desaparecida en agosto de ese mismo año. Pronto, otras identificaciones siguieron: Gina Barone, Sandra French, Catherine Marchi, Wendy Myers, Kathleen Herbie, Mary Giaconi y finalmente el cuerpo de Audrey Pugliese, de 34 años, desaparecida en agosto de 1998 en New Rochelle, Nueva York. El caso estaba resuelto, pero el horror permanecería para siempre. Las mujeres por fin habían sido encontradas. Para las familias había respuestas. Para la ciudad quedaba una cicatriz imborrable. Poughkeepsie nunca volvería a ser la misma. Pero la historia de Kendall Francois aún no había terminado. El caso estaba cerrado. Las víctimas habían sido encontradas, pero aún quedaba un paso final: juzgar y condenar a Kendall Francois. El hombre que había convertido su hogar en una tumba de horror ahora enfrentaba la justicia. Poco se sabe sobre la infancia del asesino en serie más perturbador de Nueva York. Kendall Francois nació el 25 de julio de 1971 en Poughkeepsie. Durante su adolescencia, asistió a Arlington High School, donde jugaba fútbol en el equipo de la escuela. Nada en su juventud sugería el monstruo que llevaba dentro. En 1990 se alistó en el ejército y fue enviado a Oklahoma. Sin embargo, fue liberado de sus obligaciones militares poco después. En 1993 regresó a su ciudad natal y se inscribió en el Dutchess County Community College, especializándose en artes liberales. Pero su historial comenzó a tornarse inquietante en 1996 y 1997, cuando trabajó como monitor escolar en Arlington High School. Varias alumnas comenzaron a quejarse de su comportamiento. Decían que tocaba el cabello de las estudiantes con demasiada frecuencia y hacía comentarios de tono sexual. Su presencia resultaba incómoda. Los estudiantes incluso le pusieron un apodo: apestoso. El nombre hacía referencia al hedor constante que lo rodeaba, el mismo que más tarde impregnaría su casa, llena de cadáveres en descomposición. Fue en esa época cuando comenzó a contactar con trabajadoras sexuales, mujeres que se convertirían en sus víctimas. Kendall cometió todos sus asesinatos dentro de la casa familiar, bajo el mismo techo donde vivía con sus padres y su hermana menor. Cuando fue arrestado, toda la familia negó haber sabido nada. Para muchos, resultaba imposible de creer. Los cuerpos despedían un hedor insoportable. ¿Cómo pudieron vivir entre la muerte sin darse cuenta? La opinión pública se volvió en su contra. Muchos aseguraban que su madre, al menos, debía haber sospechado algo. Sin embargo, la familia insistió en que Kendall les había dicho que un grupo de mapaches había muerto en el ático y que por eso la casa olía tan mal. A través de un abogado, emitieron un comunicado: «Nos encontramos aturdidos por unas circunstancias inimaginables.
Nuestro hijo menor es sospechoso de haber cometido graves crímenes. Nos han sacado de casa y nos han echado a la calle con lo puesto. Pedimos privacidad y respeto. Pero el juicio público ya los había condenado. El 4 de septiembre de 1998, Kendall fue formalmente acusado del asesinato de Katina Newmester, cuyo cuerpo ya había sido identificado antes del anuncio oficial. Poco después, se descubrieron partes de su cuerpo dentro de las paredes de la casa. El 9 de septiembre, François hizo su primera aparición pública en el Tribunal del Condado de Dutchess. El juez Thomas Dolan señaló que el acusado no mostró ninguna emoción. Era como si estuviera desconectado de la realidad. Entre los presentes había familiares de las víctimas. Miraban a Kendall con odio, hasta que uno de ellos no pudo contenerse. «¡Mató a mi hija!». El grito resonó en la sala. La ira era palpable. La seguridad del tribunal tuvo que desalojar a varios espectadores para evitar que la situación se descontrolara. El 13 de octubre de 1998, Kendall fue acusado formalmente de 8 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato. La pena de muerte estaba sobre la mesa. Los abogados de Kendall sabían que no tenía escapatoria. Le aconsejaron que se declarara culpable. Pero el proceso se alargó más de lo esperado. En mayo del 2000, un nombre resurgió en la investigación: Michelle Eason. Había sido la única víctima afroamericana desaparecida junto con otras 8 mujeres, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Tampoco había evidencia de que Kendall fuera responsable de su desaparición. El teniente Bill Sigrist lo confirmó. Todas las víctimas de Kendall eran blancas y fueron encontradas dentro de su casa. Michelle no estaba allí, pero muchos creen que ella también fue una de sus víctimas. Su caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En agosto del 2000, Kendall finalmente se declaró culpable de los 8 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua. El 11 de septiembre de 2014, murió en prisión a causa del SIDA, en la penitenciaría de Wendy, al oeste de Nueva York. Su historia terminaba ahí, pero el horror que dejó en Poughkeepsie jamás se borrará. La casa en la avenida Fulton fue demolida años después, pero el recuerdo de lo que ocurrió ahí aún persiste en la memoria de la ciudad. Nadie imaginó que una vivienda tan común pudiera ser un castillo de muerte y maldad. Los vecinos de los Francois nunca sospecharon. Nadie imaginó que detrás de aquellas paredes vivía un asesino despiadado. Pero así son los monstruos más aterradores, los que nadie ve venir. Si te atrapó esta historia y quieres conocer más crímenes aterradores, revisa la lista de reproducción con los casos más escalofriantes de la historia. Dale like si este caso te dejó sin palabras y suscríbete a Crímenes Nocturnos para seguir explorando los secretos más oscuros del mundo criminal. Nos vemos en el próximo relato, cuando caiga la noche. Hasta la próxima.